¿Cómo te afecta tu puntuación de crédito? ¿Qué es una buena puntuación? ¿Cuáles son las diferentes partes? Y aún más importante, ¿cómo la mejoras? Agarra una libreta y toma notas. Esta información, si nunca la has escuchado, puede cambiar tu vida. Mi nombre es José Hernández y este es El Mundo y tu bolsillo. Aquí tenemos dos personas similares y distintas al mismo tiempo, Gabriel y Laura. Laura es una artista gráfica mientras que Gabriel es un ingeniero mecánico. Ambos tienen salarios similares y ambos compraron un Jeep Wrangler. Sin embargo, uno de ellos pagará miles de dólares más que el otro. ¿Sabes quién es? La puntuación crediticia es esencialmente una medida de tu capacidad para pagar deudas. Este número, que por lo general oscila entre 300 y 850 puntos, es calculado por agencias de informe de crédito. Una puntuación crediticia alta indica que eres una persona confiable al momento de pagar tus deudas, lo que te abrirá las puertas a mejores tasas de interés. Por el contrario, una puntuación baja te dificulta el acceso a créditos, a préstamos, viviendas e incluso empleos. En términos generales, cuanto más alta sea tu puntuación de crédito, mejor te irá a la hora de pedir dinero prestado. Una buena puntuación suele ser mayor de 700 puntos. Y los mejores términos en lo que refiere a préstamos los obtendrás con una puntuación mayor de 760 puntos. Según un reciente artículo de CNBC, la diferencia en pagos mensuales entre personas con buen crédito y mal crédito de un préstamo hipotecario de $300,000 a 30 años es de unos $323 mensuales. A lo largo de la vida del préstamo, el costo adicional de tener mal crédito es alrededor de los $116,000. A lo largo de su vida, una persona con mal crédito puede estar pagando alrededor de $500,000 más que una persona con buen crédito. El mal crédito te cuesta caro. En la descripción puedes encontrar enlaces a los artículos. Y si le estás sacando provecho a este video, dale un like. Y para agradecerte, te dejo con un corto video de gatitos. Una puntuación crediticia se puede ver de diferentes formas dependiendo de la fórmula que utilice la compañía que la crea. Pero básicamente se compone de 5 áreas claves. Historial de pago. Todas las áreas son importantes, pero en mi opinión esta es la principal. Se refiere a la puntualidad con la que has pagado tus facturas en el pasado. Cuanto más puntual seas en tus pagos, más alta será tu puntuación. Tu meta debe ser 0 atrasos. Ratio de utilización de deuda. Esta es una medida de la cantidad de deudas que tienes actualmente en comparación con tus límites de crédito disponibles. Esta área es casi tan importante como tu historial de pagos. Por lo general, mejor mantener esta cifra baja. Se recomienda mantenerle por debajo del 30%. Y si la mantienes por debajo del 6%, mucho mejor. Veamos un ejemplo. Si entre todas tus tarjetas tienes $25,000 de crédito y estás utilizando $20,000, eso es un 80% de utilización. Si con la misma cantidad de crédito solamente utilizas $5,000, eso es un 20% de utilización. Claro está, lo mejor es pagar la deuda mensualmente en su totalidad. Tus tarjetas de crédito seguramente te están cargando sobre un 20% de interés anual. Duración del historial crediticio. En esta área no tienen mucho control. El tiempo comienza a contar cuando abres tu primera cuenta. Por eso es tan importante que establezcas un historial lo más pronto posible. A los prestamistas les gusta ver que tienes un largo historial de endeudamiento responsable. Cuanto más largo sea tu historial, más alta será tu puntuación.
Lo ideal es abrir tu primera tarjeta de crédito cuando te gradúas de high school. Tipos de cuentas. Tener diversos tipos de cuentas como tarjetas de crédito, préstamos para autos, préstamos hipotecarios y préstamos personales ayuda a mejorar tu puntuación. Ahora, ten muy claro que si no puedes mantener al día tus pagos, la diversidad no vale de nada. Solicitudes de crédito recientes. Solicitar nuevas líneas de crédito constantemente puede perjudicar tu puntuación crediticia. En general, debes tratar de no tener más de 4 solicitudes en un periodo de 2 años. Pero aunque tu puntaje baje un poco con una nueva aplicación, este se recupera rápidamente. Muy importante, si deseas aumentar el puntaje de este canal, solo tienes que darle like y suscribirte. Mejorar tu puntuación es muy sencillo, pero tienes que ser constante. El primer paso es monitorearla regularmente. Esto te permite estar al tanto de cualquier cambio o actividad extraña en tu historial. Afortunadamente existen servicios confiables y gratuitos como CreditWise, Credit Karma, Equifax, que recopilan información de los principales informes de crédito y calculan tu puntuación. Revísalo regularmente en busca de errores y disputa de inmediato cualquier error que encuentres. La ley federal te permite solicitar tu reporte de crédito gratuitamente en cada una de las principales compañías de crédito. En Annual Credit Report, abajo encuentras el enlace. Puedes solicitar los informes gratuitos de un solo golpe. Paga tus facturas puntualmente. Como mencioné antes, este es uno de los factores más importantes en determinar tu puntuación crediticia. Ya sea una tarjeta de crédito o cualquier otro tipo de préstamo, establece pagos automáticos mínimos para que nunca se te pase la fecha límite. Unas vacaciones, una hospitalización repentina o simplemente olvidarte de la fecha de pago puede dañar tu historial de crédito por años. Mantén un balance bajo. Utilización alta de tus límites de crédito afectará negativa y significativamente tu puntaje. Trata de mantener un nivel más bajo al 30%. Aún mejor es mantenerlo más bajo del 6%. ¿Cuál es el método que tú estás utilizando para pagar tus tarjetas? Las más altas primero, todas por igual. Me interesa mucho el tema. Por favor, déjame saber en los comentarios. Mantén activas tus cuentas, especialmente las viejas, aunque no las utilices a menudo. Tener varios tipos de cuenta al día y por un largo periodo te ayudará a mejorar tu puntuación. Para dar un ejemplo real, una de mis primeras tarjetas fue la Discover y todavía la tengo activa. La saco de la gaveta de vez en cuando y la utilizo. No la cierro porque el historial en esta tarjeta es largo y no quiero que se vaya a eliminar del reporte. Evita pedir nuevos préstamos o solicitar demasiados créditos a la vez. Esto puede tener un impacto negativo en tu puntuación de crédito, pero es leve y dura poco tiempo. La regla general es no hacer más de 4 solicitudes cada 2 años. Sin embargo, y esto aplica si estás comprando una vivienda, la mayoría de los prestamistas reconoce que a muchos consumidores les gusta buscar las mejores tasas de hipotecas. Por lo tanto, varias consultas de los prestamistas de hipotecas dentro de un corto periodo de tiempo, generalmente 30 días, se trata como una sola consulta. Si solo estás obteniendo una cotización o preaprobación y el prestamista está realizando una consulta suave, entonces tu puntaje de crédito no se verá afectado en lo absoluto. Recuerda, mejorar tu puntuación de crédito lleva tiempo, así que sé constante con todos los pasos. Con paciencia y perseverancia puedes construir un historial de crédito sólido y mejorar tu vida. Mucha suerte. Ya casi se me olvida. ¿Laura o Gabriel? La respuesta es simple. Paga menos por el préstamo de auto quien mejor puntuación de crédito tiene. Mi nombre es José Hernández y este fue El Mundo y tu Bolsillo.